¿no? Miren los números de la economía, pero para eso vamos a hablar con Matías Batista. Es nuestro economista amigo y el último informe semanal que él saca pone un cuadro muy interesante que demuestra cómo los aumentos de tarifas, o sea, lo que técnicamente desde el Ministerio de Economía llaman los regulados, o sea, los aumentos de la luz, el gas, la prepaga, el transporte público, las naftas. Se supone que las naftas teóricamente están en libertad, pero al ser de YPF, una petrolera estatal, YPF termina manejando los precios, o sea que también es casi un precio regulado. Los regulados son los que le van comiendo poder adquisitivo a la población, porque una cosa es la inflación del índice de precios al consumidor, cuestionado hasta por el Fondo Monetario Internacional ahora, y otra cosa son los precios regulados, que esos los maneja el gobierno y generan lo que nosotros llamamos siempre la inflación de costos. Matías, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolo, equipo? Muy buena mañana, ¿cómo andan? Bien, ¿me explicas cómo es esa cuenta? Bueno, es una cuenta que yo la hago con los datos exclusivamente del INDEC, no son datos que estén fuera del INDEC. El INDEC dentro del informe tiene el IPC general, pero también tiene cada uno de los subíndices. Dentro de esos subíndices está el IPC de precios regulados, que son todos los servicios públicos y algunos privados de los que no te podés escapar porque tenés efecto jaula, claro. No lo podés sustituir, exactamente. O sea, y el propio IPC, el propio INDEC lo calcula, mira. Obviamente, sí, dentro de vos descargas el Excel y en el desagregado están todos los datos, rubro por rubro, y yo me centré en este rubro, ¿por qué? Porque después de la elección del año pasado el gobierno pisó el acelerador a fondo en el tema del ajuste de los regulados. Claro, que no los habían aumentado en la previa a la elección. Exactamente, los habían aumentado, habían pisado en algún momento, habían aumentado por debajo de la inflación, por debajo del IPC, pero después de la elección empezaron a acelerar a fondo, y hasta te digo que pusieron quinta a fondo, ¿por qué? Porque si vos mirás el dato desde agosto hasta marzo, el aumento, lo que tiene que ver con regulados, fue del 29% acumulado, contra salarios del sector público y sector privado que aumentaron un 17.7%. Repito, 29% contra 17.7%. Y esa diferencia que estamos mencionando entre 29 y 17, que estamos casi en 12 puntos, tiene que ver con la plata que te falta para llegar a fin de mes. Claro, o sea, una vez que pagaste los regulados es lo que decidís si vas a comer, vestirte y ir al cine. Exactamente, porque lamentablemente de los regulados no te escapás. Vos no podés sustituirlo, no es un kilo de carne, un litro de leche que decís, bueno, no consumo menos carne, consumo menos leche, lo sustituyo por otro bien, como se dice en economía. No tienen sustituto, yo no puedo sustituir la luz, no puedo sustituir el gas, el seguro del coche. A lo sumo podés cortar el cable, pero... A lo sumo podés cortar el cable, pero te quedás sin internet, porque las compañías te dicen, ¿el cable cuánto sale? 50 lucas, ¿el cable de internet? 55. Claro. Entonces, es muy difícil que vos puedas sustituir este tipo de servicios y el impacto, y lo que yo llamo brecha salarial. Esto tiene que ver con que la destrucción que genera esto en el salario disponible es una brecha salarial que hace que la gente no logre llegar a fin de mes fruto de esta situación. Por eso el gobierno no modificó el índice de inflación en enero, cuando tenía que hacerlo, claro, para que esto no quede plasmado y se refleje en un índice de inflación mensual más alto, y ahora el FMI lo llama y le dice, venga para acá, modificame esto. Claro, porque la ponderación que tenía el nuevo índice ponderaba mucho más todo lo que fueran tarifas, es decir, regulados, y entonces iba a dar una inflación mayor. Es verdad que el FMI en el último documento le dijo varias cosas interesantes al gobierno. Le dijo, no sé si te tomaste, yo no me tomé el trabajo, lo tengo anotado acá, mira. Pero vi los comentarios, ¿no? Que le dice, a ver, ese índice de precios del consumidor debería modificarlo. Le dice también, le resalta que no hay independencia del Banco Central, una de las banderas de los liberales en la Argentina. Acordate el quilombo que se armó cuando lo echaron a Redrado del Banco Central durante el kirchnerismo. Acá este titular del Banco Central es el socio del ministro de Economía. Y el otro dato que me llamó la atención es que el FMI le dice al gobierno, bueno, usted no tiene superávit financiero, en verdad si computa adecuadamente los intereses y se deja de hacer contabilidad creativa, usted tiene un 0,8% del PBI de déficit financiero, porque está escondiendo bajo la alfombra los intereses de los bonos. Exactamente, hace tiempo que el FMI viene marcando diferencias con el gobierno y parece que son cada vez más profundas. La primera es esta, es muy importante, el déficit financiero que tiene la Argentina por los bonos y todos los intereses de las LECAPs, que encima cada roleo de deuda, cada vencimiento de deuda que hay cada 15 días, aumenta ese volumen de LECAPs, no solamente los intereses, sino que ahora empiezan a aumentar los nominales, porque el gobierno está sacando los pesos que emite el Banco Central para comprar dólares. ¿Y cómo se explica? Porque yo entiendo que si se le está estrechando el margen de guita y tienen un déficit financiero, entiendo que quieran cortar como cortaron el presupuesto hace un par de semanas. Pero ¿cómo se entiende que le estén sacando impuestos al campo, por ejemplo, y a otras retenciones industriales como las automotrices? ¿Cómo se entiende que estén dejando de cobrar impuestos mientras cortan y además tienen déficit financiero?
Bueno, la verdad que eso no se entiende, porque lo que está haciendo el gobierno... Gracias. Si no lo entendés vos, no lo voy a entender yo, viejo. No se entiende porque vos estás bajando recursos al mismo tiempo que se te están cayendo los recursos. Vos esto lo podés hacer en una etapa de expansión económica muy fuerte, en la cual, bueno, sí puedo ir... propongo ir bajando gradualmente los impuestos, determinados impuestos. ¿Por qué? Porque la verdad ya reordené todo mi superávit, tengo un superávit sólido, es sostenible en el tiempo, y puedo ir bajando determinados impuestos que me van a expandir la actividad económica, o puedo compensar impuestos por inversión. Ahora, esto de bajar impuestos alegremente en un contexto en el cual estás pisando pagos para poder sostener tu superávit, no, ni siquiera lo que dice el FMI, que tenés déficit financiero, estás pisando pagos para poder sostener tu superávit. Bueno, es llamativo que el gobierno lo haga en este momento, pero bueno, lo hace para quedar bien. Más política, ¿no? Bueno, lo hace para quedar bien con los sectores del agro. Y alguien le tiene que tirar un centro, porque no tira centro a nadie. Entonces, vos decís, sectores políticos o sectores sociales a los que el gobierno les prometió algo y les cumplió. Bueno, son muy pocos. Bueno, evidentemente quiere conservar esa relación con el campo el gobierno. Déjame decir unas cositas que dijo el FMI que me parecen muy interesantes poner sobre la mesa. Además del déficit, dijo, hay una necesidad de que el Banco Central empiece a acumular reservas de manera orgánica y sostenible. El nivel de reservas es débil, la deuda externa es elevada. Pero no es que el gobierno... vamos por partes. Sí. No es que las reservas están aumentando y estamos comprando reservas de manera récord y todo esto que está diciendo el gobierno. Sí, está bien, pero esto es este año. Ahora, la tarea del año pasado vos no la hiciste. Te llevaste toda la materia el año pasado en la escuela. Entonces el FMI levanta el teléfono y dice, che, está todo bien con todo lo que estás comprando hoy, pero no estás acumulando reservas. Estás comprando, se las das al Tesoro y el Tesoro después paga deuda. Como tenés mucha pagando deuda, al día, va. Claro, te estás tumbando todas las reservas que compras. Pero además el año pasado no me compraste reservas y tenías que hacerlo. Y se mete... Explica un poquito, detenete, volvé para atrás, ponete didáctico y explica por qué es importante que un país tenga reservas. Bueno, es muy importante porque forma parte del canuto que tenés guardado en el colchón cuando no tenés la chequera abierta para colocar deuda en el extranjero, como le pasa a la Argentina, tenés un nivel de deuda muy alto, y cuando vienen los vencimientos, ¿de dónde vas a sacar la plata? Y bueno, abrís el cajón y decís, bueno, el Tesoro le compra los dólares al Banco Central y puede honrar sus deudas. Si no tenés deuda, si no tenés dólares adentro del Banco Central, ¿con qué compra? ¿De dónde sacas los dólares para pagar? Entras en un eventual default. El gobierno puede decir, estamos teniendo un boom de balanza comercial y por ende algo de esa balanza comercial va a pasar a las reservas, ¿o no? Sí, eso está ocurriendo y es así, está teniendo un boom. Por el petróleo que le están entrando dólares, hay un boom exportador y cayeron las importaciones por la recesión. Exactamente, y ahí el FMI advierte otra cuestión, ese boom exportador te está trazando el tipo de cambio. Sí. Estás teniendo una etapa en donde se te está trazando el tipo de cambio, puedes llegar a tener riesgos de competitividad en tu moneda, estás comprando dólares por parte del Banco Central, pero para comprar dólares emitís pesos. ¿Y esos pesos con qué los sacás? Con letras de capitalización, LECAPS, LELIX, voy para atrás, LEVAX en algún momento, y eso aumenta tu deuda. Entonces, cuidado, porque hay todo un engranaje ahí en donde para comprar una enorme cantidad de reservas emitís un montón de pesos. Como no te animás a monetizar la economía y a dejar esos pesos en la economía porque tenés miedo de que te dispare la inflación, ¿qué haces? Emitís LECAP y esas LECAP sacan pesos del mercado, pero tu deuda total está casi en 494 millones de dólares. Una pregunta de sentido común. Esa plata que emitís, ¿por qué no puede fondearse para hacer proyectos de infraestructura? Claro, bueno, ahí vos estás pidiendo obra pública y eso en la cabeza del gobierno no existe. Vivienda, entonces, ¿por qué no puede utilizarse eso para capitalizar no sé, ya no tenemos banco hipotecario, pero algún fondo para construir viviendas? Sí, absolutamente. O sea, no figura en su manual de ideas, ¿va? No figura en su manual de ideas, ¿y qué es lo que hace? Lo saca. Cada peso que emite lo saca del mercado. Sí, también lo hacía el peronismo eso, también lo hacía el peronismo, lo hizo Macri. Esto arrancó violentamente en el gobierno de Macri, continuó en el gobierno de Alberto, y sigue en el gobierno de Milei, y si vos trazás una línea, los tres gobiernos hicieron lo mismo, a mayor velocidad, a menor velocidad. Pero si vos lo analizás, es una estupidez, porque justamente hay una parte de la teoría económica que dice que si vos emitís dinero, podés reactivar tu economía. Lo que está padeciendo en buenos sectores hoy por hoy de la Argentina es un problema de caída de la actividad económica. Si en lugar de mandar eso al consumo, lo mandás a la infraestructura, o sea, fondeas al Banco Nación o fondeas a alguien para que dé préstamos, eso reactivaría la economía en cosas de largo plazo. No entiendo qué parte de la biblioteca les impide ver esto. No, yo coincido plenamente con lo que acabas de decir. El gobierno tiene que monetizar la economía y tiene que dejar que parte de esos pesos queden en el mercado. Pero era la idea de Bausili. Si ustedes miran el paper de Bausili, cuando asume dijo que en el 2026 y 2027
toda la demanda de pesos iba a absorber toda esa bola de LELIQs que después pasaron a ser LECAP, etcétera. Pero ahora cambiaron de plan. ¿Por qué? Porque Milei no quiere. ¿Cómo? Porque Milei no quiere. Porque Milei no quiere, exactamente. Milei, ¿qué le dijo? Lo retó en vivo a Busili en Estados Unidos. Le dijo, te van a salir dólares por las orejas, pero ojo con lo que comprás, ojo con lo que emitís. Y ahí está el problema, pero entonces vos tenés una economía seca de pesos. Pero la plata se emite igual, solo que después tiene que hacer este rulo de las LECAP y qué sé yo para esterilizarlo. Exacto. En lugar, la plata se emite igual. Por eso, y se convierte en deuda. Ese es el punto más importante, el que acabas de decir. Porque la emisión se termina convirtiendo en deuda y el stock de deuda te subió a 494 mil millones de dólares, tanto en pesos como la deuda soberana, te sigue subiendo. Entonces, ¿por qué en el último mes la deuda te creció 11 mil millones de dólares? Y bueno, porque está sacando del mercado los pesos y eso tiene un costo, tiene un correlato. Ahora, yo te pregunto, viste que nosotros los periodistas somos muy malos, ¿y no será un negocio de los bancos? Pero lo entienden bien. ¿No será un negocio de los bancos de que en lugar de mandar la guita a actividad productiva la manden al rulo financiero? Bueno, otro punto muy interesante. Vos dijiste, ¿puede ser un negocio de los bancos? Los bancos hace un año, Milei dijo, vuelven a convertirse en bancos y a prestarle a la gente. Hoy, ¿a quién le prestan los bancos? Al Estado. Le prestan al gobierno. Claro. Volvieron a la misma. A la seguridad de que el gobierno te va a levantar la deuda y no asumís riesgos, porque claro, en el mercado ya vimos que la morosidad se voló. En otros países los bancos le prestan hacen préstamos hipotecarios. Acá, para tener un préstamo hipotecario, salvo que seas un diputado amigo, no te dan un préstamo hipotecario ni disfrazado de gaucho. Sí, a menos que ganes 15 palos. Sí, 15 palos y hasta ahí. Y te piden hasta el certificado bucodental de tu abuelo. Exactamente. Después, no dan préstamo ni siquiera para... hay mucho préstamo prendario para comprar autos. ¿Podrías dar préstamo prendario para comprar autos nacionales? No, tampoco, es que hay un boom de estas cosas. Anda, si tenés una pyme o querés comprarte una máquina, anda a un banco a ver quién demonio te presta. No te presta nadie si no tenés un amigo que te mueva la carpeta. Entonces los bancos no le prestan al sector productivo, le prestan al Estado. Es que el banco toma una decisión. Vos tenés una montaña de dinero arriba de tu mesa y tenés que ir decidiendo a qué unidad de productos te da mayor rentabilidad. ¿Cuál es la unidad de producto que te da mayor rentabilidad? El Estado. ¿Préstamo para pymes? No. El Estado. Préstamo. El Estado. Entonces, hasta que no resolvamos esta cuestión y dejemos de alimentar al monstruo, yo digo, estamos alimentando un velociraptor de deuda en pesos que siempre terminó después confluyendo contra el dólar y volándote el tipo de cambio previo a las elecciones. Pasó siempre. Con Macri, con Alberto y con Milei el año pasado. Claro. Sí, y con un dólar subvaluado, todos sabemos que en algún momento, cuando vengan las elecciones, todo el mundo va a salir corriendo a comprar dólares por las dudas. Y sí, por supuesto, porque ¿qué es lo más barato? Digo, y no nosotros, lo que podemos comprar una cantidad chiquita. Los CFO, o sea, los gerentes financieros de las empresas, van a hacer el rulo que tengan que hacer para comprar, para calzarse en dólares y esperar a ver qué pasa. Exactamente, y todos los que están en el LECAP, ¿qué van a hacer? Y van a cerrar el carry trade. En algún momento lo van a cerrar. Pero al margen, eso es el quilombo de corto plazo cuando vengan las elecciones. Pero ahí me parece que el obstáculo es mental, porque en lugar de decir, bueno, ya que emitís toda esa parva de plata, ¿por qué no la destinás a proyectos que sirvan para algún grado de desarrollo de la Argentina? No. El gobierno termina alimentando que los grandes grupos empresarios hagan obligaciones negociables en el exterior, traigan dólares, la metan en el carry trade, pero de producir nada. Bueno, pero es el marco conceptual del gobierno y el diagnóstico que tiene de la economía. El gobierno cree que si vuelca pesos en el mercado, esos pesos van a presionar constantemente la inflación y va a tener un índice de inflación más alto. Entonces, como el gran driver que necesita mostrarle el gobierno, o precisamente Milei, a la gente para que lo vote es, yo resolví el problema de la inflación, entonces está obsesionado con bajar el dato de inflación a costa de actividad, a costa de sacrificio. Está bien, pero el gasto de inflación no baja si siguen subiendo las tarifas. Fíjate lo que pasó. Bueno. Dispararon las tarifas de las elecciones para acá, la inflación se le fue al 3,7 y ahora está bajando porque YPF frenó el precio de los combustibles. No más que por eso. Porque si no, porque los salarios están recontrapisados. Además, la inflación seguiría subiendo. Dicho sea de paso, ¿es verdad que la inflación de mayo va a dar cerca del 2%? Sí, 2,1 vienen las principales consultoras, 2,1, 2,2 vienen marcando. Va a ser difícil que se pueda perforar determinado nivel. Yo creo que, y lo dice el FMI, dice, hasta incluso habla de 2 o 3 años vistas para poder bajar la inflación a un dígito en la Argentina. De ese núcleo duro del 2%. Y ese núcleo duro del 2% es complejo, porque vos podés lograr ahora bajar en este primer semestre contra julio quizás por debajo del 2%, pero es lógico que en el segundo semestre el tipo de cambio tenga otro valor, y eso te vuelve a reactivar el proceso inflacionario. Matías, te agradezco el contacto, te mando un abrazo. Gracias por llamar, gran abrazo. Matías Batista, economista.